a la polémica, por eso llamamos a Pedro Salazar, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Se procedió correctamente, Pedro, en este caso? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, esta es una decisión constitucionalmente sin sustento. Sin sustento. Para mí, esta es una decisión, podemos hacer una valoración, digamos, política de los efectos que va a tener sobre la nueva integración de la Sala Superior, podemos buscar una racionalidad, que también quizá hay que buscarla en argumentos extrajurídicos, pero desde el punto de vista constitucional, me parece que adolece de deficiencias serias, es decir, para decirlo claro, desde mi perspectiva es una decisión que tiene vicios de constitucionalidad. ¿Por qué se procedió así, Pedro? ¿Qué se pretendía? ¿Qué pretendían los senadores al ampliar estos periodos? Mira, no sé, yo le he dado muchas vueltas. Por un lado hay que decir que la idea de la renovación escalonada es una idea que no solo debería de aplicar para el Tribunal Electoral, sino que ya está presente en el esquema de renovación de otros órganos colegiados y tiene muy buena lógica. De hecho, en su momento, cuando se aprobó la reforma de que para establecer que fueran 3, 6 y 9 años, pues se argumentó con mucha razón que de esta manera la Sala Superior del Tribunal Electoral podría ir teniendo no solamente equilibrios en los perfiles de los magistrados, sino también una combinación de renovación más experiencia, lo cual suele ser muy sano en los órganos colegiados y en órganos colegiados jurisdiccionales como este. La propia Corte tiene una renovación que se va dando de otra manera, con otra lógica, pero de manera escalonada, es decir, no hay una renovación total nunca de los 11 ministros, sino que van saliendo algunos y van entrando otros. Lo mismo sucederá en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y esa era la lógica que estaba detrás de esta fórmula en la Sala Superior del Tribunal. Ahora bien, nombran a las personas, que esto es muy importante, nombran a los 7 magistrados, les toman juramento constitucional, queda establecido en el dictamen correspondiente cuál es el plazo temporal para el que fue nombrado cada uno de ellos, con lo cual se materializa el transitorio que establecía precisamente el escalonamiento de 3, 6 y 9 años, y se perfecciona el nombramiento que había iniciado con el proceso desde la Suprema Corte y culminado en el Senado. Y sobre ese nombramiento ya consolidado viene esta modificación. Yo la única racionalidad que encuentro es una racionalidad de acuerdo político, es decir, que no les acomodó los años que les quedaron a cada uno de los magistrados que impulsó cada una de las fuerzas en el Senado, que quieren garantizar la mayor duración posible de esta integración para que califique el mayor número de elecciones de aquí a los próximos, por lo pronto, 7 años, es decir, lógicas que no tienen que ver con el derecho. No. Más bien son lógicas partidistas, ¿no? Políticas, y que no tienen que ver tampoco con la racionalidad que estaba detrás del escalonamiento, ojo, Sí. Pedro, buenas tardes, te saluda Nacho Lozano. Esto que dices último a mí me parece muy, muy importante porque es un beneficio bastante focalizado. ¿Quiénes son? ¿Qué partido? ¿Quiénes son los que se están beneficiando con estas maniobras? Pues lo que pasa es que la integración actual del Senado, es decir, al final es una propuesta que avanza cuando menos con el acompañamiento mayoritario de 3 fuerzas políticas, 4 en realidad, ¿no? Y es, digamos, vamos a ponerlo así, este Senado está garantizando que la próxima integración del Senado solamente puede intervenir en la integración del tribunal hasta el final de su mandato, es decir, de acá a 7 años, ¿no?, para la renovación de 2 magistrados. Es decir, de alguna manera le ha conculcado a la próxima integración del Senado la posibilidad de incidir de manera importante en la renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y ese es un dato, pues, que hay que leerlo pensando en la lógica de la integración actual del Senado, que quiere, permítanme decirlo así, blindar una integración del tribunal con la que están de acuerdo, con la que se sienten cómodos, a pesar de que la legislación electoral pues establecía unos plazos distintos, ¿no? Y yo creo que es delicado además por 2 razones. La Constitución establece en su artículo 99 que en el caso de los magistrados del tribunal los nombramientos son improrrogables. Es decir, ahí tienes un problema de limitación constitucional expresa. Y hay otra norma que además ha sido interpretada por la Suprema Corte de manera muy clara, que dice que en este país no se pueden aprobar reformas, leyes con nombre y apellido, es decir, que sean para
zonas específicas, que se conoce eso como leyes privativas, y este es el caso. Esta reforma va a tener efectos sobre la esfera jurídica de 4 individuos concretos. Claro. Y eso me parece que es, digamos, otro vicio de inconstitucionalidad muy serio, y creo yo que además viene de nuevo a cuestionar la legitimidad de un tribunal que tiene responsabilidades muy importantes y que va a tener a su cargo la calificación de elecciones ya desde el próximo año, de una enorme relevancia nacional, por no hablar de la elección nacional, presidencial y general de 2018, ¿no? Ante esos visos de inconstitucionalidad que nos adviertes, Pedro, ¿es posible impugnar esto? ¿Es posible cambiar esto? Mira, existe la posibilidad, si así fuera el caso, suponiendo que se perfeccione la reforma, se promulgue, etcétera, de que distintos actores que están contemplados en el artículo 105 constitucional, pero destacadamente por tratarse de materia electoral, algún partido político, algún partido de los que no están de acuerdo, podría ser Morena, por ejemplo, tienen personalidad jurídica para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Lo cual, pues va a ser, si sucede, pues muy problemático, porque resulta que el tribunal recién integrado, después de un proceso muy largo, muy complejo, muy desgastante, sería inmediatamente impugnado, no por su integración, sino por una reforma posterior a la integración que vino a cambiar las reglas del juego. Sí. Y bueno, si fuera el caso, el asunto llegaría directamente al Pleno de la Suprema Corte, quien tendría que decidir si es constitucional o no lo que decidieron los legisladores. Bueno, qué necesidad de llegar a estas cosas, sobre todo cuando se trata de dar certeza y certidumbre, cuando hay tanta desconfianza, particularmente en los órganos electorales, que lleguemos a una situación de esta naturaleza, pues la verdad indica que los políticos no están viendo lo que la sociedad está exigiendo. Lo dices de manera perfecta. Yo, es la verdad, lo que me he preguntado desde el día en el que me enteré que esto podía suceder, y ahora que se ha verificado, es ¿qué necesidad? Estaban logrando una integración que merecía al menos el beneficio de la duda en un órgano clave para el Estado mexicano, y a los 2 minutos los mismos actores políticos que culminaban ese proceso lo contaminan con una decisión cuya racionalidad política es, por decirlo menos, cuestionable, y cuya sustentabilidad jurídica, creo yo, que es absolutamente vulnerable. Bueno, Pedro, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes. Habrá que preguntar a los senadores, ¿no? El presidente dijo que no se levanta con ganas de joder a México, ¿no? Los senadores, qué cosa. Nacho, cambiamos de tema. Vamos a...